Buenas tardes, mi nombre es Daniel Mulas, yo trabajo en SIPCAM Iberia, soy Product Manager dentro del Departamento de Marketing para los productos de bioprotección, dentro de los cuales se engloba Arau, un nuevo producto que vamos a presentar. Y bueno, os agradezco vuestra presencia a estas horas, espero que la charla sea interesante, aprendamos un poquito todos, tengamos un poquito de tiempo para las preguntas. Y ante cualquier duda, pues aquí nos tenéis en un equipo de SIPCAM y ahí fuera tenéis un stand de SIPCAM también a vuestra disposición, con folletos, con una botellita de agua, una Coca-Cola o lo que sea necesario. La presentación que os voy a hacer, el producto que os voy a presentar se llama Arau. Ahí veis en la pantalla, espero que se lea suficiente y si no, pues bueno, pues más o menos con lo que vamos diciendo tendréis una idea del producto. Es un producto para la protección de cultivos, es un fitosanitario registrado y hemos decidido llamar o titular la conferencia Protección de los frutos hasta el final, y veremos después por qué, o calidad de los frutos desde el principio, y también veremos por qué. Se trata de un biofungicida, no es un producto nuevo, Arau es un producto que SIPCAM tiene en catálogo desde hace 5 años, un fungicida autorizado desde hace 5 años para el cultivo de la viña, vid de vinificación, uva de mesa, pero que este año, ya hace unos poquitos meses, en abril, amplió los registros autorizados para la práctica totalidad de los cultivos hortícolas, incluyendo obviamente fresa y frutos rojos, que por eso estamos aquí, y algún cultivo frutal. Pero vamos, básicamente tenemos con este fungicida cubiertos todos los cultivos hortícolas, los frutos rojos. Quiero romper un poquito la dinámica de la presentación mostrándoos un poco con una imagen un poco elocuente. Ahí veis, no sé si se puede leer, es una iglesia, ¿verdad? Se ve una imagen de una iglesia, pero aparentemente en la puerta pone Tesco Express. Creo que es una imagen que simboliza, o es un poquito icónica, del actual poder de las cadenas de supermercados sobre las producciones agrícolas, la presión enorme que estáis viviendo todos los que sois productores para minimizar o gestionar de una forma más adecuada o más inteligente, como queramos decirlo, los residuos de fitosanitarios y demás. Y en este sentido, pues Arau es un producto que viene y encaja perfectamente en las estrategias de la cadena, digamos, de la cadena alimentaria, de la cadena de supermercados, de las presiones por reducir estos residuos de fitosanitarios. Arau es un fungicida exento del MR, de ahí que quiera utilizar esta imagen para dar ese valor y esa enorme presión que siente el sector agrícola, ¿no? El sector agroalimentario. Vamos a empezar por el producto, ver qué es, ver su modo de acción. Como cualquier fitosanitario obviamente tiene un modo de acción particular, en este caso es bastante singular. Luego casos de éxito, ver dónde se ha probado, cómo se ha probado y los resultados que ha habido, que también veremos que son interesantes. Y ahora otra cosa fundamental en el sector de los fitosanitarios, la compatibilidad con auxiliares y otros productos, y al final pues unos mensajes de resumen y cómo entronca, como decíamos, con ese mensaje de calidad o protección hasta el final, calidad desde el principio. ¿Por qué decimos de calidad desde el principio? Bueno, como ya os he adelantado, un fungicida basado en 3 materias activas, es decir, es un fungicida con materias activas registradas, autorizadas, registrado para cultivos hortícolas, uva y frutales, con una eficacia ya probada, demostrada en un relativamente amplio espectro de enfermedades. Además, tiene un efecto secundario que puede resultar interesante en muchos de los casos para ayudar al control de ácaros. Obviamente no está autorizado para esto, pero tiene un efecto secundario. Y lo que lo hace también muy interesante, se trata de materias activas exentas de LMR, es decir, que no suman cuando tengamos que tener en cuenta la gestión de los residuos de las producciones agrícolas. Está certificado ya para el uso en agricultura ecológica, incluso con Demeter Internacional,
y bueno, pues es un fungicida, como decimos, de amplio espectro y exento del MR, es las características principales. Como digo, materias activas exentas del MR, que es una diferenciación importante. Son sustancias presentes en la naturaleza, de naturaleza terpénica, por lo tanto son terpenos de origen natural, y de ahí que estén exentos de la fijación del MR, y ese es uno de los dos pilares de su diferenciación. Pero Arau no solo es Arau por el hecho de tener 3 materias activas de origen terpénico y de origen natural y certificadas para el uso en la agricultura ecológica. Sin la tecnología de encapsulación, que es el otro pilar fundamental, la tecnología sustain de encapsulación que vemos ahí, no podríamos tener un producto con las características que tiene Arau de protección, con el efecto y el modo de acción que veremos después. Por lo tanto, como os digo, el otro pilar de diferenciación de Arau es esa tecnología de encapsulación, tecnología sustain, que es una tecnología patentada. En cuanto a las 3 sustancias activas, como ya os decía, presentes en la naturaleza, de tipo terpénico, hay muchos terpenos, obviamente, hay que seleccionarlos, y no solo hay que seleccionarlos, hay que ponerlos en las proporciones óptimas para tener el efecto deseado como fungicida y conseguir su eficacia. Ahí vemos la estructura química del timol, que es uno de las 3 materias activas, del eugenol, que es otra, y del citral o geraniol. Bueno, tiene ese sinónimo, ¿no? Citral o geraniol. Pero son 3 materias activas presentes en la naturaleza. Ese modo de acción de los 3 terpenos que hemos dicho, el fundamental es el modo de acción de la destrucción de las paredes celulares, que se consigue sobre todo con el eugenol. Es una destrucción de las paredes celulares que incrementa, por lo tanto, la permeabilidad de las membranas y contribuye a la salida de todo el contenido celular. Por lo tanto, ese efecto, que fundamentalmente se debe al geraniol, se ve potenciado por el eugenol se ve potenciado por el geraniol y por el timol. Por lo tanto, como os digo, es fundamental tanto las 3 materias activas como la correcta proporción de las mismas. Y la otra parte que os estaba comentando, la tecnología de microencapsulación, es la tecnología sustain. Se trata de cápsulas naturales de una materia orgánica derivada de levadura de Saccharomyces, ¿no? Entonces, ahí vemos en la microscopía, tanto de contraste de fases como microscopía de fluorescencia, las cápsulas vacías en la parte izquierda de la imagen, las cápsulas vacías donde se ve que no tienen esa carga de materias activas. Cuando las cápsulas de Arau están llenas de las 3 materias activas, se ven como se ven en esas imágenes de la derecha, tanto de contraste de fases como de fluorescencia. La fluorescencia consigue ver las materias grasas o materias lipídicas, que es la naturaleza química de los terpenos. Por lo tanto, ahí podéis ver en la última imagen de más a la derecha cómo toda o la gran mayoría de esas materias activas están microencapsuladas en la formulación sustain de Arau. En esta imagen o en este diagrama vemos en movimiento una microcápsula de Arau, cómo los terpenos, las materias activas, se meten dentro de la cápsula, y cuando esa cápsula está en un entorno acuoso, la membrana, al ser una membrana semipermeable, permite una liberación parcial de esos terpenos. Ahí vemos cómo la membrana se vuelve porosa en medio acuoso, y cuando desaparece esa agua o ese medio acuoso, se cierra de nuevo esa membrana. Por lo tanto, hay una liberación gradual. De nuevo, en un caso de un evento de lluvia o de rocío, como estamos viendo ahí, se vuelve a hidratar esa membrana, vuelven a liberarse materias activas, y en el momento en que se seca, porque se remite la lluvia o porque desaparece ese rocío, pues de nuevo la microcápsula se cierra. Como veis, es una microcápsula porosa, y esto lo hace de forma natural por el hecho de ser una pared celular orgánica, pero coincide que cuando hay más humedad es también cuando tenemos más riesgo de aparición de la enfermedad o de propagación de una enfermedad tipo la botrytis o el oidio. Por lo tanto, la liberación de esos terpenos, como vemos en esta gráfica, en el caso particular de un análisis de geraniol, es proporcional a los momentos de máxima humedad. Esto es una liberación de geraniol en un caso de una aplicación hecha en viña,
pero que puede extrapolarse a cualquier otro cultivo, y vemos que a medida que hay un secado después de la aplicación, hay una reducción de la liberación de geraniol, mientras que a lo largo de una noche, cuando hay un rocío, vuelve a rehidratarse esa cápsula y, por lo tanto, vuelve a liberarse esa materia activa. Por lo tanto, podemos decir casi que son unas cápsulas inteligentes, porque sincronizan ese momento de liberación de la materia activa con los momentos de máxima necesidad de protección. Vamos a ver algunos casos que para cultivos de frutos rojos, donde tenemos obviamente eficacias de Arau. Arau ha sido autorizado para un amplio rango, como os decía inicialmente, de cultivos, por lo tanto tenemos evidencias o pruebas de eficacia en todos esos cultivos, además de la viña, donde ya llevábamos años trabajando con este fungicida. Pero vamos a centrarnos obviamente ahora en el caso de la fresa y en el caso del arándano. Esta es una prueba de desarrollo de fresa llevada a cabo en el año 2018 en Almonte, en el Rocío, en la variedad Primoris. Ahí vemos una estrategia, la estrategia, no sé si lo veis suficientemente bien, pero bueno, me quedo con que comparamos estrategias de aplicaciones sucesivas de Arau con unas cadencias de entre 7 y 10 o 12 días entre abril y mayo, Arau a 3 litros por hectárea, con aplicaciones del fungicida Helio, que es ciflufenamida, un fungicida estándar, y otros fungicidas estándar como difenoconazol, ciflufenamida, miclobutanil y un estándar orgánico como es la laminarina. Ahí vemos las distintas eficacias conseguidas en intensidad, en superficie dañada de hoja, y ahí vemos como Arau, que son las columnas de más a la izquierda, tiene unas eficacias por encima del 80-90%, un poquito sin diferencias significativas, un poquito ligeramente inferiores a un estándar químico, pero sin diferencias. Con la estrategia de Helio, una situación muy similar con la otra estrategia estándar y eficacias después de la tercera aplicación superiores a laminarin. La superficie dañada obviamente iba en aumento, y esto es en el caso también, perdón, que no lo he mencionado antes, de Sphaerotheca macularis, de oidio. En esta misma prueba vemos la eficacia sobre fruta dañada, donde vemos que la eficacia de Arau fue capaz de la protección de el puntero no me lo permite, lo vemos más a la izquierda, una protección de un 70% de frutos. Los estándares químicos estaban entre el 79 y el 84%, y el estándar biológico pues no llegaba al 50%. En esta prueba de fungicidas, aquí estamos viendo eficacias de Arau a a 3 dosis diferentes, a 2, 3 y 4 litros por hectárea, con la adición de un mojante que mejora la adherencia, en comparativa con Arau a 4 litros por hectárea sin mojante, que en este caso funciona peor, y comparado con un estándar a base de Bacillus subtilis 3 kilos por hectárea en aplicaciones sucesivas. Lo que estamos viendo aquí es que las aplicaciones de Arau son, la eficacia es un poquito proporcional a la dosis, pero por encima de 3 litros por hectárea. Lo que nos ayuda a mejorar la eficacia es más relevante el factor de la adición de un mojante respecto a subir más la dosis. Aunque Arau es un fungicida autorizado de entre 2 y 4 litros por hectárea, nuestro posicionamiento está entre 2 y 3 litros por hectárea, y la adición prácticamente de serie de un coadyuvante que mejore la adherencia y la eficacia. Pruebas de arándano también para control de oidio. Tenemos la comparativa de Arau en aplicaciones sucesivas a 3 litros por hectárea frente a Helio y una última aplicación de Arau, y hemos visto que conseguimos, después de aplicaciones sucesivas, pues eficacias superiores al 80-90%. ¿De acuerdo? Esto es una estrategia del año 2018 llevada a cabo en Isla Cristina. En esta misma también vemos la eficacia, esto es sobre hojas, el porcentaje de hojas, la frecuencia, y ahí vemos también cómo aplicaciones sucesivas conseguían mejorar la eficacia. Pruebas similares, también vemos ahí la adición de Arau a 2 litros y medio, Arau a 3 litros y medio, frente a comparativas con ciflufenamid o miclobutanil, y hemos visto eficacias similares de Arau.
La compatibilidad con auxiliares, ahora paso a comentaros la compatibilidad con auxiliares, la hemos evaluado en combinación tanto con polinizadores como con organismos de control biológico en la lista que vemos aquí: Orius, Ambliseus, Nesidiocoris, Bombus, Crisoperla, etc. En general no ha habido ninguna interferencia. Podemos considerar que en la categoría OILB el producto es de categoría 1, es decir, no es tóxico ni nocivo, ni para polinizadores ni para auxiliares, lo cual es lo esperable en un producto de este tipo, pero bueno, necesitábamos esa evidencia. Y otra cosa que también es requerida en general es la combinación con otros productos. Cada vez hay más productos, tanto fitosanitarios como bioestimulantes, de tipo microbiológico, bacillus, micorrizas, demás, y tenemos esas pruebas que ya hicimos en laboratorio, comparando, o mejor dicho, perdón, aplicando Arau a la solución del 0,4%, es decir, 4 litros a los 1000, con varios hongos registrados como fitosanitarios en el mercado, hongos o bacillus, como vemos ahí, T34, Presto, Serenade, Bacillus thuringiensis o Amilo, y en este caso no hemos tenido ninguna interferencia, es decir, que Arau permite el crecimiento y el normal desarrollo de todos los demás fitosanitarios a base de microorganismos. Esto es una demanda obviamente creciente porque las estrategias cada vez son más combinadas y obviamente la presencia de microorganismos es cada vez mayor. Y además, como hasta aquí os he presentado lo que tenemos de Arau hasta la fecha, pero queríamos un poquito hablar, y todos aquellos y aquellas que teníais interés en calidad, en hablar de calidad, posibles, o vamos, mejor dicho, no posibles, desarrollos que estamos trabajando para el futuro. Junto con colegas internacionales de DEN Research y de SIPCAM en otros países, estamos trabajando aplicaciones en precosecha de hasta solo un día de plazo de seguridad, capaces de controlar enfermedades en poscosecha. De hecho, esta misma mañana hemos recibido la confirmación de que se espera el registro inminente en Francia de Arau o su equivalente en Francia, que allí se llama Mevalon, para manzano, para el control de todas esas enfermedades de poscosecha. Entonces, este año trabajaremos en el desarrollo del control y la posible alargamiento de la vida útil de fresa y frutos rojos con aplicaciones de Arau en precosecha. Es un desarrollo muy interesante. Y hasta aquí os presento Arau. Resumo simplemente con un producto eficaz para el control de oidio, para el control de botrytis y en el caso, por ejemplo, de la frambuesa para el control de roya, donde también está autorizado. Con un modo de acción que no solo es preventivo, sino que tiene capacidad de parar micelios en crecimiento. Sustancias activas de origen natural exentas del MR, por lo tanto. De un manejo muy fácil, muy flexible en cuanto a dosis, en cuanto a época de aplicación. Tienes hasta 4 aplicaciones autorizadas, hasta cosecha, un plazo de seguridad muy cortito. Compatible con organismos auxiliares y con otros productos de protección de cultivos o de bioestimulación. Y pues muy apropiado para estrategias de producción integrada junto con otros productos, con microorganismos, con azufre, con cobre donde se use, etcétera. Y para acabar os voy a dar una pincelada de un proyecto que en SIPCAM, además lo vamos a hacer, lo estrenamos como primicia aquí en este Congreso de Frutos Rojos, un proyecto que se ha llamado Cultivo Cero. Llevamos un par de años trabajando intensamente y poniendo sobre la mesa y sobre el papel todo el conocimiento adquirido durante muchos años en la gestión de fitosanitarios y en la gestión de residuos. Perdón. Y todo ese conocimiento se ha plasmado en un proyecto que se ha denominado Cultivo Cero, porque la finalidad es apoyar al productor de alimentos, al productor agrícola, a que gestione de la mejor manera posible todos los tratamientos fitosanitarios que están en nuestra mano, que SIPCAM proporciona, y con todos estos productos, y obviamente Arau es un pilar fundamental, damos las mejores recomendaciones y el mejor guiado posible de nuestro departamento técnico para conseguir que esa producción sea lo más adaptada a las demandas del mercado, a las demandas de la cadena alimentaria. Lo hemos llamado Cultivo Cero
Comenzamos hace unos años llamando a ciertos productos cultivo cero, los que se adaptaban a este tipo de estrategias, y ahora ya tenemos una estrategia completa de cultivo cero. La hemos adaptado por cultivo y se ha plasmado en formato de guías de cultivo cero. Se lanzarán en los próximos meses, nos oiréis hablar de guías de cultivo cero, y en este caso traigo una pequeña pincelada. Se trata de la guía de cultivo de fresa y berries, donde aparece, pues, por fases fenológicas y por estado de desarrollo y en función de la situación de cada cultivo, unas recomendaciones tanto de control de enfermedades, de control de plagas, como de bioestimulación, para conseguir esa máxima protección y máxima producción con una gestión adecuada de los residuos. Y eso es todo por mi parte. Espero que os haya gustado y quedo disponible para preguntas, sugerencias. Y si no, desde luego en el stand de SIPCAN estáis todos invitados a visitarnos y a tomar algo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, sugerencia? Todo claro, ¿no? Bueno, pues hasta aquí. Muchas gracias. Ay, perdón. Sí. Dos preguntas, por favor. La primera, el efecto secundario frente a ácaros es debido al geraniol, ¿puede ser? Sí, a geraniol y al timol. El timol también tiene un cierto efecto insecticida. Vale, gracias. La segunda pregunta habla de microencapsulación exclusiva. Yo pregunto, ¿tienen o han trabajado o tienen experiencia sobre la nanoencapsulación? No sobre la micro, sino un paso mucho más avanzado, debido a que la tecnología ya está. Y cuando hablamos de nano, hablamos de una vía directa de entrada, sin obstáculos, a través de los nanopartículas. Era mi segunda pregunta, disculpe. Gracias por la pregunta. La encapsulación que he presentado está basada en paredes celulares de levadura. Entonces, nos condiciona el tamaño de la cápsula al tamaño de la célula de Saccharomyces. Por lo tanto, no es nanoencapsulación, simplemente por las micras que una célula de levadura está por encima de la nano. Es micro porque creo que son, si no recuerdo mal, está entre 30 y 50 micras. Hablo de memoria, pero lo puedo confirmar. No se trata de nanoencapsulación, por supuesto. Este tipo de encapsulación, al tratarse de una sustancia orgánica natural, la pared de levadura de Saccharomyces, nos condiciona ese tamaño. No permite la nano, porque destruiría esas paredes celulares de levadura. Al elegir esa materia, esa membrana semipermeable de levaduras, nos condiciona esa pared celular de la levadura, el diámetro. Pues muchas gracias. Sin más, estamos en el stand, nos vemos por aquí. Si tienen cualquier duda, a vuestra disposición. Muchas gracias.